Siempre me ha gustado salir de noche a caminar. La tranquilidad de la madrugada me relaja. El aire es más fresco, las calles están vacías y todo se siente diferente, como si el mundo tuviera otro ritmo. Antes solía vivir en un barrio donde no había mucho que hacer, solo calles solitarias y un parque viejo que llevaba años abandonado. Ese parque siempre estuvo ahí, rodeado por una cerca oxidada y con los juegos cubiertos de polvo y óxido. En el día se veía triste, olvidado, como si nadie hubiera jugado ahí en décadas. Pero en la noche, la cosa era diferente. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre había rumores de que ese lugar estaba embrujado. Vecinos decían que a veces, después de la medianoche, se escuchaban risas de niños, cadenas crujiendo y pasos corriendo por la arena. Nunca les hice caso. Tengo 32 años y en ese tiempo tenía un perro, Max, un labrador negro fuerte y curioso. Todas las noches salíamos a caminar y para que corriera un poco, solíamos meternos al parque. A mí no me molestaba el ambiente tétrico, al contrario, me gustaba la sensación de estar en un lugar donde nadie más se atrevía a ir. El parque no era muy grande. Tenía los juegos típicos: columpios, un resbaladero, un sube y baja y una estructura de metal donde los niños solían trepar. Todo estaba corroído por el tiempo. La pintura azul y roja que alguna vez decoró los juegos, ahora era solo parches desgastados cubiertos de herrumbre. En la entrada, un letrero casi ilegible advertía que el parque estaba clausurado, aunque nadie parecía recordar exactamente desde cuándo. Aquella noche, como a las 11:30 de la noche, hicimos lo de siempre. Caminé hasta la entrada y, por un hueco en la reja, me metí con Max. El parque estaba oscuro. Solo la luz tenue de los postes de la calle entraba entre los árboles. Como siempre, Max salió corriendo, emocionado, mientras yo me sentaba en una banca a revisar el teléfono. Todo parecía normal, pero entonces el aire cambió. Fue sutil, un escalofrío que me recorrió la espalda sin razón aparente. Guardé el celular y levanté la vista. Al fondo, en la zona de columpios, uno de ellos se movía. Muy despacio, apenas balanceándose. Miré a los lados esperando encontrar alguna señal de viento, pero las hojas de los árboles ni siquiera se mecían. No le di importancia. Pensé que quizá Max había pasado corriendo y lo había movido sin querer. Pero cuando lo busqué, lo vi quieto, parado en medio del parque, con las orejas levantadas y la mirada fija en los columpios. Max, lo llamé en voz baja. No se movió. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. No sé cómo explicarlo. No era una voz clara. Era más bien un murmullo, un eco ahogado que venía del columpio en movimiento. Tragué saliva, tratando de mantener la calma, y di un paso hacia atrás. El columpio se detuvo de golpe. Max comenzó a gruñir, bajo y profundo, con el lomo erizado. Nunca lo había visto así. Su cuerpo entero estaba tenso, sus dientes al descubierto, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Y entonces, las cadenas del columpio comenzaron a chirriar de nuevo. Pero esta vez, se balanceaba con fuerza. Era como si alguien invisible estuviera ahí, impulsándose con ganas. El sonido del óxido crujiendo era insoportable, como uñas rasgando metal. Max ladró, dando un paso atrás, y en ese momento sentí como la temperatura bajaba de golpe. El ambiente se volvió pesado. Algo estaba ahí con nosotros, y no quería que estuviéramos en su parque. Mi respiración se volvió irregular.
Miré a mi alrededor esperando encontrar alguna explicación lógica, pero lo único que había era el parque vacío y el columpio moviéndose cada vez más rápido, como si una niña estuviera jugando en él, empujándose con las piernas y disfrutando el momento. Pero ahí no había nadie. Los latidos de mi corazón se aceleraron. La sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Sentí un hormigueo recorrerme la nuca, como si algo se hubiera colocado justo detrás de mí, respirando sobre mi piel. Max gruñó con más fuerza y de repente dejó de mirar el columpio y miró hacia la resbaladilla. Seguí su mirada con miedo, sintiendo que en cualquier momento vería algo que no quería ver. Y entonces lo vi. Arriba, en lo más alto de la resbaladilla, había una sombra. Era pequeña, con la silueta de un niño. No podía ver su rostro, solo una figura borrosa. Pero lo peor de todo fue que me estaba mirando. El columpio dejó de moverse en seco. El silencio fue tan denso que sentí un zumbido en los oídos. No podía moverme. Y entonces, la sombra inclinó la cabeza y se lanzó por la resbaladilla. Max ladró furioso. Yo di un paso atrás. Pero antes de que pudiera hacer algo, una risa infantil resonó en todo el parque. Aguda, distorsionada, y venía de todas partes. El aire se tornó denso, como si fuera más difícil respirar. Mi pecho se oprimió, pero no podía dejar de mirar hacia la estructura de juegos. La risa no paraba. Al contrario, se hacía más fuerte, más cercana. De repente los columpios no solo se movían, sino que otros juegos comenzaban a balancearse también. La estructura metálica del sube y baja chirriaba, y el resbaladero crujía bajo el peso de algo invisible. Max, aún gruñendo, no podía dejar de mirar hacia el columpio. No me atreví a moverme, pero sabía que el aire estaba cambiando, que había algo más en ese parque, algo que nunca debería haber estado ahí, algo que no quería que estuviéramos ahí. De repente, sentí una presión en los hombros, como si alguien me estuviera tocando. Volví la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo la figura borrosa al final del parque, en el borde de la oscuridad. La risa se detuvo, y un silencio espeso se apoderó del lugar. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos, diminutos, rápidos, como si alguien estuviera corriendo entre los juegos. No podía ver nada, pero los pasos se acercaban. El eco de los zapatos golpeando el suelo, entre las hojas secas, me heló la sangre. Y luego, una voz, suave, infantil, casi imperceptible. ¿Juegas conmigo? Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Agarré a Max con fuerza y comencé a correr. No sabía qué era ni por qué, pero algo en mi interior me decía que debía irme, que ya era demasiado tarde para estar ahí. Mientras corría hacia la salida, el sonido de los juegos balanceándose continuaba. La risa volvió, pero esta vez más cerca, justo detrás de mí. Cuando logré salir del parque, miré atrás por un segundo. El columpio aún se movía, ahora con más fuerza. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que vi al final del parque. Allí, en la oscuridad, una figura pequeña, con la cabeza inclinada, observándome. Su rostro, vacío. No pude soportar mirarla más tiempo. Sin pensar, comencé a correr como nunca antes lo había hecho. Max, a mi lado, saltaba de un lado a otro, sin dejar de ladrar, mientras yo apenas podía respirar. El aire me pesaba en los pulmones y mis piernas ardían de tanto correr.
pero no me detuve. Pasé por la entrada del parque, sin mirar atrás, sin dudar. Corrí hasta que llegué a la esquina de la calle. Y luego, finalmente frené, jadeando. Miré la calle vacía y oscura, con el parque a lo lejos. Pero sabía que algo no estaba bien. El sonido de los columpios, la risa distorsionada, seguían retumbando en mi cabeza, aunque ya no podía escucharlos en el aire. Max se quedó quieto, de repente mirándome. Sentí el peso de sus ojos sobre mí, pero no quería decir nada. No quería pensar en lo que acababa de suceder. Sin embargo, la imagen de la niña en el columpio, de su figura distorsionada y su rostro vacío, seguía grabada en mi mente. No podía quitarme esa sensación de que algo se me había quedado allí, en ese parque. Apreté el paso y, sin decir una palabra, caminé hasta mi casa. Entré, cerré la puerta y la aseguré con llave. Max estaba inquieto, paseándose por el lugar, como si algo lo estuviera perturbando, algo que él también había sentido. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sillón, mirando las sombras que danzaban sobre las paredes, producto de la luz tenue de la lámpara. El sonido de los columpios seguía resonando en mi cabeza y no podía dejar de pensar en la niña. Sabía que algo no estaba bien en ese parque, que algo oscuro había ocurrido allí, pero no entendía qué era. Al día siguiente, decidí regresar al parque. Quería saber qué había sucedido, encontrar alguna explicación lógica, algo que me ayudara a entender lo que había vivido la noche anterior. No me atreví a ir de noche, así que esperé hasta la tarde. Pero, aunque el parque estaba lleno de luz, la sensación de inquietud seguía presente. Entré, un poco más tranquilo, y caminé hasta los columpios. Miré alrededor, buscando alguna señal de que aquello que había sentido no era real. El lugar seguía igual que siempre, abandonado, sucio, silencioso. Sin embargo, había algo en el aire que me hacía sentir observado, como si no estuviera solo. Los columpios en particular me daban escalofríos. Aquel que había visto moverse de noche estaba inmóvil, pero las cadenas, oxidadas y gastadas, parecían casi como si estuvieran esperando que alguien se acercara a ellos. De pronto, vi algo que no había notado la noche anterior. Una pequeña figura de muñeca, sucia y desgastada, tirada cerca del columpio. Me acerqué y la recogí, sintiendo una extraña presión en el pecho. La muñeca tenía un rostro de porcelana roto, con los ojos desbordados por la pintura, y un vestido roto de encaje. Algo sobre ella no me dejó ir. La miré fijamente, pero cuando la giré en mi mano, sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. En su espalda había algo tallado. «Juega conmigo», decía, con letras pequeñas y desgastadas. Mi corazón se aceleró al instante. Ese mensaje, la muñeca, todo estaba conectado. Fue como un latigazo en mi mente. Ya no era solo una figura, una sombra. Esa niña, esa alma no se había ido. Estaba atrapada allí, en el parque, esperando que alguien jugara con ella, esperando a que alguien más cayera en su trampa. Pude sentir en ese momento que no estaba solo. El aire se tornó más frío y una brisa helada me recorrió la piel, a pesar de que no había viento. En un impulso dejé la muñeca caer y corrí de vuelta a la salida del parque. Aquel día, algo en mí cambió. El parque no era solo un lugar abandonado, como muchos creían.
no era solo un espacio de juegos vacíos. Era un lugar donde el pasado y el presente se encontraban. Un lugar donde el alma de esa niña, la que nunca dejó de jugar, esperaba. Y cuando me alejé de ese sitio, supe que jamás debería haber vuelto. Pero algo dentro de mí también entendió que, a veces, las sombras no se van. Algunas se quedan, esperando en la oscuridad, invadiendo los rincones más olvidados del mundo, esperando que alguien, tarde o temprano, vuelva. Max nunca volvió a acercarse a ese parque, y yo tampoco, pero la imagen de aquella niña en el columpio nunca dejó de perseguirme, porque, en el fondo, sé que esa alma errante sigue jugando ahí. Tal vez, si alguna noche decides pasear cerca de un parque olvidado, lo escucharás. El sonido del columpio moviéndose, la risa infantil y esa voz suave, casi inaudible que susurra: ¿juegas conmigo? Y entonces sabrás que es demasiado tarde para escapar.